esta semana ha aparecido en Australia un estudio de un rango de población no muy grande y sin embargo con una muestra estadística importante, porque ustedes saben que, digamos, en general, mientras más amplia sea la muestra de una investigación estadística, las conclusiones son más firmes. Pero, como también comprenderán ustedes, hay algunos temas entre los cuales es difícil encontrar sujetos que estén dispuestos a participar de la investigación, ya sea por el estigma que existe en torno a lo que se está investigando, por ejemplo, personas que tienen el VIH, ¿no? Tienen el componente que produce el virus que produce el SIDA, o personas que realizan actividades que son altamente riesgosas, como el consumo frecuente de drogas o la prostitución, o en algunos casos simplemente porque los números de estas personas no son grandes. Pensemos en enfermedades extrañas, ¿no?, que se producen una en 10.000 o 100.000 personas. Pero en este caso es un estudio sobre el aborto que contiene un número suficiente de personas investigadas y que confirma algo que ya se había estudiado más de una década atrás en los Estados Unidos. Como digo, esta vez el estudio es en Australia, y que confirma que existe una relación muy peligrosa entre realizar el aborto y el suicidio. El estudio, en síntesis, demuestra algo que es numéricamente bastante sencillo. Número uno, que las personas que realizan el aborto tienden a tener muchas más ideas suicidas que las personas que no realizan el aborto, incluso en situaciones estresantes, cuando preferían no tener un bebé, etc. Y número dos, que obviamente estas personas que son más sensibles y vulnerables a pensar en el suicidio, terminan cometiendo suicidio. Muy bien. Este argumento, hermanos, es relativamente antiguo. Yo recuerdo al doctor James Wilke, uno de los principales grandes expertos de las consecuencias del aborto y del llamado síndrome post-aborto, explicar las múltiples consecuencias emocionales y psicológicas que están asociadas con personas que abortan, ¿no? Y lamentablemente esto no es suficientemente conocido y no es suficientemente publicitado por razones única y exclusivamente político-ideológicas. Es decir, la industria del aborto, el movimiento feminista político que considera el aborto como la última gran forma de liberación de la mujer para deshacerse de aquello que lo diferencia del hombre, que es que las mujeres cargan con la vida a diferencia del hombre. Estos estudios no han recibido la atención suficiente y en muchos casos han sido negados o cuestionados. Y les pongo un ejemplo. Cuando ustedes hablen de la directa correlación que existe entre aborto y suicidio en la mujer, ustedes van a recibir cuestionamientos como los siguientes del ámbito médico. En primer lugar, te van a decir, y es cierto, desde el punto de vista estadístico, que correlación no significa causalidad. Es decir, el hecho de que el aborto y el suicidio estén conectados numéricamente, estadísticamente, no significa que una cosa cause la otra, es decir, que el aborto cause el suicidio. ¿Y qué explican estos médicos? Explican que
la persona que salió embarazada, por ejemplo, ya podía sufrir una depresión. En ningún caso fue posible detectar si es que la depresión o la propensión al suicidio precedía al aborto, o sea, estas ya eran mujeres con una actitud psicológica proclive a la depresión y en consecuencia más vulnerables al suicidio, y por eso tenían una vida sexual inadecuada, sin protección, que terminó en un embarazo y que luego terminó en un aborto y que luego terminó en un suicidio. Todo esto estadísticamente es cierto, son cuestionamientos ciertos. El problema, hermanos, es que ya son demasiados los indicios que apuntan en esa dirección. En cualquier otro campo médico, hace rato que se habría reconocido que existe una correlación peligrosa y que en consecuencia se debería investigar mucho más. Yo sé que muchos de ustedes, especialmente los hermanos y hermanas que están al frente de la lucha en defensa de la vida, conocen la existencia del síndrome postaborto. Este síndrome postaborto, que yo he explicado en otros puntos de vista, ustedes pueden ir a la página www.preguntasdefe.com y buscar ahí síndrome postaborto, ¿no? Porque he explicado con más detalle. Es un término que utilizan muchísimas personas en el mundo de la prevención del aborto, importantes médicos, enfermeras, ginecólogos, expertos, y todos ellos reconocen que una mujer que ha abortado frecuentemente, no en todos los casos, pero frecuentemente presenta una gama de síntomas que son prácticamente únicos a una dama que ha cometido un aborto, ¿no? Y van desde sensaciones de vacío y ansiedad, problemas con la alimentación, como episodios de bulimia y anorexia, en un rango amplio donde varias de estas cosas se presentan, o en algunos casos más serios, todas se presentan, hasta la depresión y la falta de deseo de vivir, ¿no? Que muchas veces no llega al suicidio, en algunos casos lo hace, como está estudiada, como ha demostrado el último estudio australiano, pero en todo caso sí pueden vivir en un estado de depresión profunda sin ganas de vivir, sin deseos de tener un futuro, etc. La gama es mucho más amplia, ¿no?, que simplemente estos sentimientos o estos efectos psicológicos. Sin embargo, médicos de primera talla, ginecólogas de primera talla, especialistas en tratar personas post-aborto, coinciden desde hace más de 15 años en este concepto de que existe el síndrome post-aborto. Y sin embargo, la Asociación Médica Americana, por razones políticas, por las mismas razones por las cuales sacó, digamos, como una condición médica la disforia, lo que hace que una persona quiera ser transexual, y ahora estás examinando la posibilidad de eliminar lo que llaman los prejuicios contra la poligamia, ¿no?, y tratando de mostrar que la vida polígama es, entre comillas, médicamente aceptable. Esto para que vean, digamos, como una organización internacional que supuestamente debería ser de confianza ha caído completamente en las garras de la corrección política. Bueno, esta comisión, a pesar de todos los indicios que demuestran que hay una condición que es efectiva, evidente, real, con síntomas claros, repetidos en personas con la misma
condición a pesar de la diferencia de edad, de raza, etc. Esto debería llevar a la Asociación Médica hace años a declarar que existe este mal que se llama el síndrome posaborto. Pues bien, la AMA, la Asociación Médica Americana, no quiere reconocer el síndrome posaborto. Y en consecuencia, muchos médicos dicen, mira, todo evidencia que esta mujer post-aborto ha sufrido y sufre una serie de condiciones absolutamente claras, ¿no? Pero yo no puedo ir a la causa o a la evidente raíz de esto, que es el hecho de haber cometido un aborto, y tratar de curarla porque estaría realizando una mala práctica médica, porque estaría actuando sobre una enfermedad o un síndrome que la Asociación Médica no ha reconocido que existe. Entonces, lo máximo o lo mejor que puedo hacer es simplemente tratar los síntomas externos. Dar algunas pastillas para la depresión, dar algunas pastillas psiquiátricas y un tratamiento psicológico para la bulimia o la anorexia, si la persona la tiene, ¿no? Todas estas sensaciones de pánico o ansiedad o profunda tristeza que se le presentan cada vez que ve a un niño, lo podemos tratar como una fobia, ¿no? Comprenden, parten en pedazos un síndrome real que debería ser tratado desde la raíz. Ahora, gracias a Dios, como saben ustedes, existen proyectos como el viñedo de Raquel, como la reconciliación post-aborto y varios otros caminos que nacieron aquí en Estados Unidos y que cuentan no solamente con personas que son expertas en este tema, por ejemplo, específicamente la reconciliación post-aborto tiene una página web en la página oficial del Episcopado norteamericano con una sección en español para que este tratamiento se pueda hacer en español, ¿no? Pero este reciente estudio australiano lo traigo a colación simplemente para que nosotros descubramos algo que la naturaleza humana nos enseña y que solamente la cerrazón ideológica a lo Planned Parenthood hace que nosotros tratemos de no verla. El aborto destruye dos vidas, no solamente una, no solamente la del no nacido, que es físicamente destruida, daña profundamente la vida de la mujer que ha cometido el aborto. Y nosotros sabemos que Planned Parenthood ha comenzado una campaña con mujeres que quieran que salgan a la calle diciendo estoy orgullosa de mi aborto, estoy orgullosa de mi aborto. Miren, hermanos, cualquiera puede decir a la calle que estoy orgulloso de cualquier falencia que tengo. Ahí no solamente no hay ningún heroísmo, sino que simplemente hay una convicción política y un mensaje que decir que puede ser completamente hipócrita, ¿no? Sobre todo cuando sabemos que una de las características del síndrome de post-aborto es que existen muchos de estos sentimientos que han sido reprimidos y que generan auténticos malestares de todo tipo, incluso enfermedades psicosomáticas, porque estos sentimientos de culpa han sido empujados del consciente a las partes más interiores de la persona. Entonces, una prueba más, hermanos, de que el aborto es absolutamente antinatural, que no es un tema de salud pública y que es un tema de derechos humanos, fundamentalmente el derecho del niño no nacido a nacer y también el de la mujer al verse libre del síndrome postaborto. Que tengas un buen día.